Bueno, bienvenidos a esta nueva clase de diagnóstico por imágenes, en la cual vamos a centrarnos en algunas patologías del tobillo y el pie. Yo soy el doctor Mauricio Marchesini, soy el encargado del área de musculoesquelético del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Italiano de Buenos Aires. Gracias por la invitación. Comenzamos. Vamos a hablar primero de las tendinopatías. Vamos a hacer una breve introducción teórica para recordar algunas cosas importantes de los tendones. Las lesiones de los tendones en general se suelen producir por el resultado de microroturas repetitivas, crónicas, relacionadas generalmente al uso excesivo, a veces vinculadas al deporte, y también en general a la degeneración primaria. Esto quiere decir con el envejecimiento. En algunas pocas ocasiones nos vamos a encontrar que podemos tener algunas tendinopatías que van a estar vinculadas a enfermedades sistémicas como la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, la gota, el hiperpara o bien la diabetes. Las cuales pueden provocar por sí la degeneración y la infiltración de los tendones, pero les recuerdo, en general, van a ser en la frecuencia en la cual nosotros vemos las tendinopatías en el tobillo, bastante poco frecuentes estas últimas entidades. Vamos a pasar a repasar algunos aspectos básicos. Sabemos que la resonancia es un método que nos proporciona un excelente contraste entre las partes blandas y que además permite obtener imágenes en diferentes planos. En la particularidad del tobillo, sí, se necesitan examinar en general siempre los tres planos, porque sabemos que los tornillos, perdón, en el tobillo, los tendones cambian de dirección, ¿sí? En general vienen de la pierna y hacen una dirección oblicua y se dirigen a muchos hacia el pie, hacia adelante. La curvatura del tendón, en este caso en el tobillo, es una zona frecuente donde vamos a encontrar lo que se conoce como el efecto de ángulo mágico, que esto vendría a ser un pitfall. ¿Qué quiere decir? Una falsa imagen, en donde nosotros vamos a ver al tendón con una alteración de la señal, entre comillas digo alteración, porque en realidad esta alteración ¿sí? La vamos a ver que se produce en donde el tendón ¿sí? Se orienta aproximadamente a unos 55 grados en relación al campo magnético. Y también vamos a ver imágenes de ecografía, y la realidad es que la ecografía es muy útil, ¿sí? Porque permite una muy buena detalle anatómico también de los tendones, de su estructura fibrilar y sobre todo en algunos casos en donde el paciente puede sentir ¿sí? Alguna inestabilidad, es el caso especial de los tendones peroneos, y nos permite entonces hacer exámenes dinámicos. Volviendo a resonancia, ¿sí? Tenemos que recordar que las estructuras colágenas, como son los tendones, se van a ver hipointensas, ¿sí? De baja señal en todas las secuencias. En general, la secuencia T1 nos va a dar un buen detalle anatómico, pero no nos va a proporcionar una vista rápida ¿sí? de la patología. Las secuencias que a mí me gusta llamar fluidos sensibles, que quieren decir aquellas secuencias que van a detallar, por ejemplo, el edema, ¿sí? O la degeneración, la tendinosis, como es el T2, supresión grasa, entre las diferentes secuencias, va a ser la secuencia que nos va a distinguir y a facilitar ¿sí? Encontrar la patología. En general, cuando hablamos de los tendones en el tobillo, si tenemos que mencionar cuáles son los planos adecuados, van a ser el axial, ¿sí? Sobre todo, y también el sagital. Dentro de la patología tendinosa, el Aquiles, el tibial posterior y los peroneos laterales van a ser los que van a presentar mayor frecuencia de patología y los que vamos a ver ahora más en detalle.
hay algo en lo que nos tenemos que poner de acuerdo cuando hablamos y cuando informamos, ¿sí? Y acá les dejo abajo, ¿sí? Hace algunos años se concluyó, ¿sí? Denominar a la patología tendinosa como tenemos acá. Nosotros sabemos que dentro de la patología tendinosa podemos encontrarnos lo que se conoce como tendinosis, ¿sí? Que va a ser precisamente la afectación del tendón, la alteración intrasustancia, por así decirlo, la degeneración, la tenosinovitis, ¿sí? Que va a tener que ver con el aumento del líquido en la vaina, la paratendonitis, que ahora vamos a ver un poco cuáles son estas diferencias a continuación, la rotura, el atrapamiento o la luxación. Y muchas veces, ¿sí? Estas afectaciones coexisten dentro del mismo paciente. El término tendinitis es importante resaltar que implica la existencia de un fenómeno inflamatorio, por lo que en general va a ser un término que debería ser reservado a casos excepcionales, como lesiones agudas que están vinculadas con procesos inflamatorios, por ejemplo, una artritis infecciosa o una artritis inflamatoria. Un término adecuado, ¿sí? Que no tiene ninguna implicación sobre la patología y que es de uso correcto, sería el de tendinopatía, por lo que es más general, ¿sí? Y en general es el término que se está usando con mayor frecuencia en la actualidad. Cuando hablamos de tendinosis, ¿sí? Vemos, por ejemplo, acá tenemos una imagen en T2, supresión grasa axial del tobillo, ¿sí? Vemos que está suprimida la grasa, sobre todo de la médula ósea, y vemos acá un tendón, ¿sí? Este es el tendón tibial anterior, que fíjense si lo comparamos con otro de los tendones extensores o bien con alguno de los tendones retromaniulares, ¿sí? El tendón se encuentra engrosado y con aumento de la señal y además con una señal heterogénea. Esto, ¿sí? Va a caracterizar a la tendinosis, que desde el punto de vista histopatológico, ¿sí? Se caracteriza por una vascularización deficiente y cambios degenerativos intratendinosos, que se van a traducir, como se los explicaba, con esas características en la resonancia y también con el engrosamiento y la forma fusiforme. Esto va a ser bastante típico cuando veamos la tendinopatía del Aquiles. Existen dos tipos de tendones, ¿sí? Los tendones tipo 1, ¿sí? Que son aquellos que en general tienen un recorrido recto y poseen un paratenon, que suele ser hiperecogénico en un estadio normal. Se mezcla, ¿sí? El epitendón y forman el peritendón. Y después tenemos los tendones tipo 2, que son aquellos que en general desvían su trayecto a través de alguna de las articulaciones antes de alcanzar su inserción y que están cubiertos de una vaina sinovial. Y precisamente están cubiertos de una vaina porque el trayecto, ¿sí? Va a hacer que estos tendones tengan que discurrir, tengan que tener mayor movimiento y roce con estructuras óseas, por ejemplo, en donde la vaina sinovial va a actuar, ¿sí? Como para un método de disminuir, ¿sí? La fricción, ¿sí? Y atenuar la fricción que se va a dar entre esas dos estructuras. Arriba entonces tenemos, fíjense, esto es un tendón de Aquiles, ¿sí? En una ecografía en un eje corto. Y acá tenemos, por ejemplo, la tendinosis, lo que decíamos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, cómo vemos la traducción. En la ecografía vemos que hay una alteración en la señal, ¿sí? Y un aumento en el espesor. Abajo tenemos, ¿sí? Un tendón normal, fíjense, ecográficamente se ve hiperecogénico con un patrón fibrilar en un eje corto, o sea, en una imagen axial, que en general la vaina suele tener una mínima cantidad de líquido, como está señalado acá, y acá tenemos una tenosinovitis. Estos, si bien son ejemplos, me pareció que no son del tobillo, para que se entienda un ejemplo de la tenosinovitis, que es cuando hay un aumento marcado del líquido tenosinovial dado por una inflamación de la vaina. Las roturas tendinosas pueden ser parciales o completas. Las roturas parciales, ¿sí? Pueden producirse en sentido longitudinal o transverso. Acá tenemos algún ejemplo. A la izquierda, primero una imagen axial del tobillo,
Este es un tendón tibial posterior. Fíjense que hay una imagen hiperintensa, ¿sí? Que completamente atraviesa el tendón en el plano axial, ¿sí? Esto es una rotura longitudinal. Pero el tendón también, otro paciente, otro ejemplo, ¿sí? Fíjense, el tendón tibial posterior, cómo se encuentra disgregado, ¿sí? Con pérdida del volumen, ¿sí? Y pequeñas imágenes de mayor intensidad de señal. Bueno, eso es otro tipo de rotura parcial. Y también un tipo de rotura completa, por ejemplo, acá lo vamos a ver en una imagen sagital, ¿sí? Tenemos el cabo distal del tendón tibial posterior y el cabo proximal retraído con toda la brecha, o a veces, como decimos nosotros, gap de rotura. Para evaluar el tendón del tibial anterior, lo ideal es tener al paciente sentado en la camilla, con la posición que mostramos aquí arriba, ¿sí? El pie bien apoyado con la planta del pie en la camilla. Y vamos a ver esta imagen. Podemos evaluarlo, ¿sí? En sentido longitudinal. Vamos a ver un patrón fibrilar, ¿sí? Hiperecogénico, que en general casi no vamos a percibir la presencia del líquido en su vaina. Fíjense cómo vemos un tendón tibial anterior en las imágenes de resonancia, tanto T1 como T2. La vaina del tendón tibial anterior no llega hasta su inserción, sino que termina unos 2 o 3 centímetros antes de la inserción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos encontremos con una tenosinovitis, la misma no va a llegar hasta su inserción, ¿sí? Sino hasta 3 centímetros aproximadamente antes de la misma. El tendón tibial anterior proporciona el 80% de la potencia necesaria para la flexión dorsal del pie. La rotura espontánea es realmente rara, pero a veces el paciente no suele ser muy claro en cuanto a qué sintió cuando se rompió, sino que a veces llegan con una tumoración palpable. El paciente no logra identificar que tiene una falta en la flexión, una disminución de la fuerza, sino que refieren que ahí tienen un bulto, y a veces cuando existe una rotura completa, espontánea, que puede ocurrir, pueden presentarse como una tumoración. En atletas, ¿sí? Se puede romper tras maniobras de flexión plantar forzada. La clínica entonces va a ser la dificultad para la flexión dorsal, ¿sí? La menor flexión, el dolor localizado ante la compresión, y depende si el grado podría tener cierto pie caído cuando realiza la marcha. Fíjense, acá tenemos cómo hay un tendón que, si bien mantiene el patrón fibrilar, se encuentra engrosado, lo que decíamos, lo del engrosamiento fusiforme, y la alteración en la ecogenicidad, ¿sí? Acá tenemos una imagen axial, ¿sí? Lo mismo, vemos la pérdida del patrón, ¿sí? Una ecogenicidad heterogénea, y si ponemos el modo Doppler, podemos llegar incluso a encontrar un aumento de la vascularización. La rotura completa del tendón tibial anterior, les vuelvo a repetir, no es algo muy común, pero debemos sospecharla, ¿sí? En realidad, y recuerden, en el tobillo o en las extremidades, que siempre van a tener el lado contralateral para comparar, y en general no van a venir pacientes que tengan una rotura bilateral del tendón tibial anterior. Fíjense, abajo tenemos, ¿sí? Una imagen desplegada de lo que sería desde donde se viene el tendón. Fíjense, es todo esto, ¿sí? Acá estaba el cabo tendinoso retraído desde su inserción, ¿sí? Que debería estar acá. Y fíjense, ¿sí? Decíamos que la vaina terminaba unos 2 o 3 centímetros antes, y fíjense que incluso esta rotura no tiene un gran aumento del líquido en su vaina. Acá tenemos, ¿sí? De vuelta el tendón, ¿sí? Cómo se encuentra engrosado, ¿sí? Heterogéneo, y en el sector de la inserción, que sería este sector de acá ampliado, ¿sí? Fíjense que está vacío. Esto es importante estar acostumbrado entonces a ver anatomía normal por ecografía. Cuando hablamos de degeneración o de tendinosis, y vamos ahora a la resonancia, vamos a ver a un tendón que se encuentra engrosado, ¿sí? Como está señalado acá, y con señal heterogénea.
Fíjense acá, imagen en la supresión grasa, ¿sí? Una señal heterogénea y un tendón que está ligeramente con un engrosamiento fusiforme. Acá tenemos un ejemplo poco frecuente, pero que nos podríamos llegar a encontrar. Me pareció interesante mostrárselo, porque uno podría llegar a encontrarse con esto, ¿sí? Con una imagen de aspecto tumoral en un tendón, como si estuviese infiltrado. Y acá el detalle importante, ¿no? Y que teníamos el dato, es que este paciente, fíjense los registros de glicemia que manejaba, ¿sí? Venían incluso en ascenso. ¿Sí? Esto es algo que nosotros ya sepamos y el paciente nos cuente que sufre de gota, y bueno, tenemos esta imagen tanto por resonancia como por ecografía, ya entonces podemos sospechar que se trata de un tofo gotoso. El tendón de Aquiles es un tendón que, como decíamos, es uno de los tendones que sufre mayor frecuencia de tendinopatía. Un tendón normal, depende sexo y la edad, va a variar su medida anteroposterior a un máximo de casi unos 7 milímetros. Lo importante es recordar que en general el 90% de los pacientes va a tener un tendón que va a presentar en la imagen axial o en el eje corto de la ecografía esta forma, ¿sí? Con una concavidad anterior. Cuando se pierde esta concavidad anterior, entonces deberíamos empezar a sospechar, ¿sí? De algún tipo de tendinopatía. Pero hay un 10% donde son pacientes asintomáticos y esta concavidad anterior no la encontramos. El tendón normal, como decíamos, puede estar entre 3,5 hasta 7 milímetros aproximadamente en un diámetro anteroposterior. El 90% de los pacientes, ¿sí? Volvemos a repetir, va a tener entonces una concavidad anterior. ¿Mm? Cuando empezamos a ver cierto engrosamiento fusiforme, deberemos entonces empezar a sospechar si el paciente además tiene clínica, que podríamos estar ante un cuadro de tendinosis. ¿Cómo lo evaluamos en ecografía? Bueno, hay dos formas. Yo en general prefiero usar esta, porque si tengo que hacer alguna maniobra dinámica, ¿sí? De realizar algún tipo de flexión dorsal o plantar, ¿sí? Lo tengo libre. Otra manera, y la que usan algunos, es que la punta de los dedos esté apoyada en la camilla y hacer una hiperextensión de la planta para que quede. Pero también es una posición más inestable, en donde se les va a mover más, pero ambas, ya les digo, eso va a depender de cada uno y de lo que esté acostumbrado. Y siempre tenemos que evaluar al tendón en su eje longitudinal como en su eje transverso. Y el patrón que vamos a ver normal, ¿sí? Va a ser como el de todos los tendones, un patrón fibrilar hiperecogénico. Y acá fíjense, hay una diapositiva con un resumen de la patología del Aquiles. Básicamente la patología del Aquiles va a estar ubicada en el peritendón, ¿sí? Y que puede no tener afectación del tendón. Podemos tener una tendinopatía no insercional, donde vamos a tener un engrosamiento fusiforme, ¿sí? Con en general un engrosamiento en el tercio medio del tendón, un engrosamiento mayor, que debería ser el área donde deberíamos medir el diámetro AP. El diámetro medirlo siempre dando imágenes longitudinales como en el eje corto. Una tendinopatía insercional, fíjense que acá hay algunos escasos entesofitos. Estos pacientes en general nos van a marcar, ¿sí? El sitio del dolor. Cuando es insercional, el paciente claramente se indica con alguno de sus manos por detrás del talón. Y las roturas, las cuales podrían llegar a ser traumáticas, por ejemplo, o por secundarias a degeneración. Fíjense la traducción en el plano transverso. Este es una patología que tiene una tendinosis, porque vemos que hay un tendón que está engrosado, ¿sí? Que está heterogéneo, pero fíjense esta banda de líquido laminar, ¿sí? Hipoecogénica. Bueno, esto en general no se ve en un tendón normal, esto es parte de lo que entonces llamamos como paratendinitis. La imagen en el transverso, ¿sí? Fíjense que según el paciente van a tener, ¿sí? El tendón de Aquiles
alguna dificultad, ¿sí? Porque no van a tener, voy a volver a la de atrás, ¿sí? Van a tener ciertos espacios aéreos. Acá tienen que poner una buena cantidad de gel, por eso le va a dar esta imagen. Entonces tienen que concentrarse, además, en tratar de evitar la anisotropía en este tendón. Pero ya cuando vemos que el tendón está abombado en su margen anterior, y fíjense que también tiene una alteración en el peritendón y un aumento de la ecogenicidad en la grasa de Käger, bueno, son claros signos de una tendinopatía. Acá tenemos, ¿sí?, una tendinopatía, en cambio, a nivel insercional, incluso con calcificaciones intratendinosas, bastante frecuentes. Y una rotura, en la imagen, esta era una rotura traumática, por un trauma directo, como podemos ver la imagen, y es importante evaluarlo en la imagen, en el plano axial, para ver cuánto porcentaje del área está comprometido, y tratar de decirle al médico derivante si se trata de una rotura completa, de una rotura parcial, pero que compromete un escaso número de espesor de sus fibras, o es parcial, pero al perder tantas fibras en su área transversa, es un tendón prácticamente disfuncional. Esto es a nivel de resonancia. ¿Sí? Fíjense que tal vez la paratendonitis en la resonancia, en las secuencias fluidosensibles, es más característica, ¿sí? Se va a notar el edema en la grasa de Käger y alrededor del tendón. Acá lo tenemos, ¿sí? Hay un mínimo incremento, ¿sí?, del tendón, casi nada, podríamos decir, mantiene como un espesor de señal normal, pero tiene claramente un edema alrededor del tendón. Y la clínica es muy parecida de la paratendonitis a la de una tendinosis. Acá tenemos una tendinosis no insercional, fíjense en el engrosamiento fusiforme, la señal heterogénea, la pérdida de lo que entonces decíamos que los tendones tienen una baja señal tanto en T1 como en densidad protónica o T2, ¿sí? En la imagen axial, ¿sí?, como vemos acá, pero no tenemos duda, ¿sí?, el tendón se ha vuelto redondo, ¿sí?, hay un claro aumento del diámetro anteroposterior. La tendinopatía insercional, que puede estar vinculada a una deformidad de Halung, que es una prominencia en el borde póstero superior del calcáneo. En general, este tipo de tendinopatía va a estar asociada a entesofitos y pueden tener pequeñas roturas también insercionales. Y las roturas, que pueden ser secundarias a una tendinosis crónica o bien traumática. Fíjense cómo vemos la retracción en este caso del estado proximal, la brecha de rotura completa, y cuando en la imagen axial pasamos a este nivel, vemos claramente la pérdida total de las fibras en el plano axial. Las lesiones no insercionales, en general, las tendinopatías no insercionales, se van a acompañar de paratendonitis, la mayoría de ellas. El tendón en sí va a sufrir lo que decíamos de una tendinosis, ¿sí? Fíjense el engrosamiento, ¿sí?, y la disminución de la ecogenicidad. Los tendones, como recordábamos, pues, sí presentaban un patrón fibrilar hiperecogénico. Y en el plano axial, esta es la imagen que habíamos visto antes, fíjense que tenemos entonces tendinosis, porque existe un engrosamiento del tendón, una disminución en la ecogenicidad o una ecogenicidad heterogénea, y una paratendonitis, ¿sí?, que tiene que ver con la presencia de líquido laminar, ¿sí?, acá en el tendón, y el edema asociado también de la grasa de Käger. Otro ejemplo, fíjense, tendinosis no insercional, ¿sí?, como vemos, ¿sí?, en general va a ser en el tercio medio donde el tendón va a sufrir el mayor engrosamiento. En las lesiones insercionales, en las tendinopatías insercionales, la resonancia nos va a dar la ventaja de que podríamos mostrarnos si, además de la tendinosis insercional o de tendinopatías, existe algún grado de entesopatía, o sea, de afectación en la entesis, en la unión tendón-hueso. Fíjense acá como hay edema óseo, entesofitos, ¿sí?, los cuales en realidad van a ser mejor visibles con la radiografía. Lo que les decía, la deformidad de Halung, que es esta prominencia, ¿sí?,
esta prominencia, donde también, fíjense en la parte blanda, esto es visible clínicamente, son pacientes que suelen romper el sector posterior de zapatillas, zapatos, dado a esta deformidad de Hallum, que está asociada por la misma deformidad, la fricción que sufre el tendón contra esto y también asociado al calzado, a la tendinosis, ¿sí? Y la entesopatía. Y podemos ver lo mismo, es el mismo paciente con los tres métodos, en ecografía, radiografía y resonancia. La rotura del tendón suele producirse solo en presencia de una degeneración crónica subyacente, cuando hablamos de roturas espontáneas no asociadas a trauma. El tendón suele desgarrarse durante la dorsiflexión excéntrica contra resistencia. Los pacientes con cambios hipóxicos predominantes suelen presentar múltiples episodios sintomáticos, mientras que aquellos que tienen una degeneración más bien del tipo mucoide son pacientes que suelen ser asintomáticos y que se pueden presentar con una rotura espontánea, sin el antecedente al menos marcado de un dolor crónico del Aquiles. La zona crítica, que es esta la que tenemos acá, existe una zona crítica por un tema de vascularización. Fíjense que en la zona crítica pueden encontrarse roturas no completas, sino intrasustancia o intratendinosas, ¿sí? Que son roturas parciales. Esto es una imagen longitudinal y una imagen en eje corto, ¿sí? Por la zona donde vemos claramente la pérdida de las fibras dentro del tendón. El mismo paciente, y fíjense las imágenes en resonancia, acá tenemos los axiales y los sagitales, y cómo vemos el engrosamiento, la señal heterogénea, y cuando ya vemos en secuencias fluidos sensibles la imagen hiperintensa, ¿sí? Como si fuese líquido intratendinoso, eso es un signo claro, ¿sí? Categórico de que el tendón tiene una rotura entre sus fibras. Las roturas pueden ser traumáticas, como les conté. Acá tenemos el ejemplo que le había mostrado antes. Al paciente, como mantenía, digamos, cierta funcionalidad, no fue operado. Fíjense que tenemos una resonancia inicial, en donde parecería en el sagital casi que la rotura era casi completa, pero como con los meses, ¿sí? Y los controles evolutivos va cicatrizando. ¿Y cómo va cicatrizando ese tendón? Haciéndose cada vez más heterogéneo, ¿sí? Y va disminuyendo, va desapareciendo la zona de rotura, y va después con muchos años, y fíjense ya en casi 2 años y medio del episodio, y el control, como el tendón en sí no va a volver nunca a su imagen normal, ¿sí? Va a mantener un engrosamiento, nosotros decimos, de aspecto secular cuando ya sabemos que tuvo la rotura. En el consultorio de ecografía, si viene un paciente con una sospecha de rotura del tendón de Aquiles, podemos hacer la maniobra de Thompson, que es apretar con nuestras manos, con alguna de nuestras manos, la masa muscular de los gemelos. Te recomiendo siempre, si el paciente, son pacientes que vienen muy doloridos, casi ya vienen con el diagnóstico, a veces eso para confirmar, es para evaluar cuál es la brecha de rotura. Cuando hagan la maniobra, avísenle al paciente y háganlo con cuidado porque al paciente le puede doler bastante. Esta maniobra va a ser positiva cuando nosotros apretamos las masas musculares y vemos que el pie no se mueve. Si nosotros le apretamos las masas musculares y vemos que la planta hace una flexión plantar, bueno, entonces hay algo de tendón que conduce. Esto quiere decir, entonces ya clínicamente nosotros con el paciente antes de hacer la ecografía podemos, ¿sí?, darnos una idea si nos vamos a encontrar. Tenemos un Thompson positivo, hay altas chances de que estemos ante una rotura completa. Acá tenemos, ¿sí?, una imagen desplegada, ¿sí? Fíjense, se vuelve heterogénea. Acá está, esto es el calcáneo, ¿sí? Y este es el cabo proximal, ¿sí? Acá está el cabo distal, ¿sí? Y esta es la brecha de rotura. Acá tenemos la imagen correspondiente de resonancia del mismo paciente y la imagen axial que cuando pasa por el área de rotura claramente nos demuestra que estamos en una rotura de espesor completo. Por las dudas aclaro que la maniobra de Thompson positiva va a ser cuando nos encontramos con las roturas completas.
Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos que informar. Algunas de las cosas son el tamaño de la brecha, esto quiere decir la distancia entre los cabos, la calidad del tendón, ¿sí? Porque podemos estar ante un tendón muy degenerado o no, ¿sí? La estimación de la afectación transversal, en este caso, ¿sí? Completa, y la presencia de atrofia de los músculos sóleos y gemelos. Bueno, algo que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Fíjense, ahora vamos a ver este paciente. Es el paciente que tenemos, que nos llega a resonancia con un pedido de tobillo, ¿no? Este paciente tiene una rotura completa, pero fíjense que hay que tener cuidado cuando nosotros hablamos del FOV, que es el field of view, o el campo de visión en la resonancia, de que la rotura podría encontrarse por afuera de ese campo de visión. Acá es donde nosotros, la ventaja con la ecografía, que es un examen más dinámico, no vamos a tener problemas, pero fíjense la imagen de resonancia como parece en general nada más un tendón degenerado. Sin embargo, cuando estas son las imágenes preoperatorias, ¿sí? Fíjense que tenía un cabo de rotura completo. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Y otra cosa importante es el aspecto del tendón después de que es suturado, después de lo que se conoce como la tenorrafia. En general, estos pacientes van a tener un control por resonancia. Y es importante saber, ¿sí? Que el tendón, como decíamos, nunca va a volver a su imagen habitual. Acá tenemos entonces el paciente con su rotura. Fíjense después de la tenorrafia cómo incluso existen algunas áreas de mayor intensidad que no debemos, ¿sí? Fíjense, intratendinosa, no debemos informar y malinterpretar como una rotura. Y con el paso del tiempo el tendón va adquiriendo entonces su señal normal. Eh, Hay que tener entonces precaución, ¿sí? De evitar un diagnóstico erróneo, ¿sí? Y de informar estos hallazgos como una rotura. Sobre todo al principio, mientras más cercanos a la tenorrafia estemos. La tendinosis por quinolonas, que creo que la habrán escuchado cuando hablamos del tipo de medicamentos, es la verdad que yo no recuerdo haber visto más que este paciente y que tenía el diagnóstico y el antecedente, en realidad. Eh, y generalmente son pacientes mayores y que tenemos que saber que tuvieron bajo o que están bajo el tratamiento con quinolonas. En general, lo que vamos a ver, nada diferente, ¿sí? Es una tendinosis o una tendinopatía del Aquiles. Acá tenemos un claro ejemplo de una tendinopatía no insercional. Bueno, vamos a pasar ahora al tendón tibial posterior. Dijimos entonces que era otro de los tendones con alta frecuencia de lesiones. El diámetro del tendón tibial posterior, ¿sí? En general, ¿sí? Es el doble del tamaño del tendón del flexor largo de los dedos. Yo le diría que es el más fácil, es el tendón más grueso de todos los tendones retromalleolares. Nos olvidamos en este caso del Aquiles, claro está. Sí, pero de los tendones peroneos, del flexor del alus o de los dedos, va a ser el tendón siempre más grande. Si nosotros ya tenemos un tendón más chico, deberemos sospechar entonces que podremos estar de algún tipo de lesión. Se encarga de la inversión, ¿sí? Del pie, es el inversor más fuerte del pie y mantiene el arco longitudinal. Por eso lo que se conoce como la disfunción del tibial posterior puede llevar a un pie plano adquirido. Ayuda a la flexión de la planta del tobillo y la aducción del antepié y estabiliza el retropié contra la deformidad en valgo. Entonces, cuando tenemos un paciente con una tendinopatía o una insuficiencia del tibial posterior, el paciente puede adquirir un pie plano valgo. Acá tenemos algunos ejemplos en ecografía. Fíjense, este es un eje transverso, ¿sí? Tenemos una tenosinovitis, tenemos un tendón que está normal, pero con un marcado aumento del líquido en su vaina, con un líquido que es heterogéneo, que cuando ponemos el examen Doppler vamos a tener un aumento del flujo en la membrana sinovial, ¿sí? Y la imagen longitudinal. Tener cuidado con la imagen longitudinal, porque según por la zona donde pasemos, podemos pasar solamente la imagen por este sector y
creer que estamos ante una rotura. Bueno, cuando tiene mucho líquido, siempre, tenga o no tenga líquido, la mejor evaluación en ecografía del tendón va a ser seguir todo su trayecto en transverso, ¿sí? O en eje corto. Acá tenemos una resonancia, ¿sí? Tenemos, en este caso, una tendinosis. Vemos que el tendón está engrosado, ¿sí? Con señal heterogénea, y además tenemos una tenosinovitis, que es entonces el aumento patológico del líquido en su vaina. Otro ejemplo, ¿sí? Acá tenemos diferentes tipos de rotura. La lesión en general se suele producir por detrás del maleolo, ¿sí? Debido a las fuerzas de fricción que se generan, ¿sí? Es un sitio donde el tendón va a cambiar en este sitio de dirección, y fíjense cómo, además de la tendinopatía que podemos tener, entonces con la señal heterogénea, ¿sí? La pérdida en algunos sectores, esto ya es como les indicaba antes, otro tipo de rotura parcial. Fíjense el surco, ¿sí? Esto es una secuencia fluidosensible, y esto que vemos acá es edema óseo vinculado a la tendinopatía. El tendón no suele desgarrarse por completo, sino que se vuelve en general disfuncional. O sea que, si bien el paciente puede tener este tendón y verlos nosotros tanto por ecografía o por resonancia, este paciente termina adquiriendo un pie plano, ¿sí? Y las consecuencias, más allá del dolor. Después, los otros tendones que suelen tener mucha tendinopatía o alteración son los peroneos largos, ¿sí? O peroneos cortos. Acá tenemos el peroneo largo, ¿sí? Y acá abajo el peroneo corto, que actúan inclinando la planta del pie, alejándola de la línea media del cuerpo. Esto quiere decir en la eversión, y extendiendo el pie hacia abajo, o sea, en la flexión plantar. Acá tenemos ejemplo de tendones peroneos, ¿sí? Que están luxados, ¿sí? Fíjense, estos tendones, ¿sí? Deberían estar por detrás del maleolo, ¿sí? Se han luxado por delante. Ambos tendones, ¿sí? Luxados. Eso lo podemos ver en el consultorio clínicamente cuando el paciente hace la dorsiflexión, ¿sí? Los tendones resaltan sobre el maleolo, ¿sí? Y se ubican por delante o por detrás. Fíjense, acá tenemos la luxación. Esta sería la imagen normal, ¿sí? Esto es el retináculo, que es el que se rompe cuando encontramos en general la luxación. Para que el tendón se luxe, esta estructura que vemos acá, que es uno de los retináculos, el retináculo peroneo superior, ¿sí? Este de acá se rompe y permite entonces la luxación de los tendones. También podemos tener luxaciones intravagina, ¿sí? Si no es que los tendones se nos van a ir hacia adelante, sino que van a pegar como un salto, por así decirlo, para que ustedes lo entiendan clínicamente, tal vez lo vean en el consultorio de ecografía, que van a cambiar de posición, ¿sí? El tendón, el extensor, perdón, el corto, ¿sí? Y el largo, ¿sí? Van a cambiar dentro de la vaina, ¿sí? Va a ir como un resalto. El paciente más bien lo nota como un resalto, pero detrás del maleolo, ¿sí? Eso es una luxación intravagina, en el interior de la vaina, y lo que cambia, esto debe ser visto en un examen dinámico, es la posición, ¿sí? El largo, ¿sí? Se pone por delante del corto. El corto en general van a ser en pacientes normales, van a ser que lo van a tener pegado al surco peroneo o al peroné, por así decirlo. Acá tenemos un desgarro longitudinal y una luxación del tendón peroneo corto, ¿sí? Fíjense cómo tenemos, este es el peroneo, esto es parte de una parte del peroneo corto, esta es la otra, y acá tenemos el peroneo largo, y parte del corto, ¿sí? Se luxa. Bueno, ahora salimos de las que son las tendinopatías más frecuentes del tobillo, y pasamos a algo muy frecuente, que es la patología de la fascia plantar. La fascia plantar, ¿sí? En general posee tres componentes. El componente central es el que se visualiza como una banda hiperecogénica, ¿sí? Es mejor visible, yo recomiendo para esto las imágenes longitudinales, ¿sí? Al paciente también lo pueden poner así, boca arriba, que va a ser la posición más cómoda para el paciente, o como les dije antes, boca abajo,
con los dedos apoyados y haciendo una hiperextensión de la fascia. Es un poco más incómodo para el paciente esa posición. Normalmente vamos a ver una banda, entonces, fibrilar y hiperecogénica. Acá tenemos diferentes ejemplos de fascitis. En general, la fascitis, esto remeda mucho a lo que es el tendón de Aquiles. Pueden ser no insercionales o insercionales. La mayoría, la gran mayoría, va a ser la típica fascitis en la inserción, ¿sí? Donde el paciente a veces lo llama, que dice que tiene un esporón calcáneo, que lo puede tener, ¿sí? Pero va a ser el engrosamiento de la aponeurosis a nivel insercional. ¿Sí? Y también la alteración y la disminución de la ecogenicidad. Esto que tenemos acá arriba es lo normal, fíjense el engrosamiento que se produce, y a veces, si es crónico, podemos ver los entesofitos. Acá tenemos una fascitis plantar, ¿sí? Insercional, con una pequeña rotura. Fíjense que hay un pequeño entesofito, ¿sí? Y esta es la ventaja que tiene la ecografía por sobre la resonancia, permite evaluar pequeñas roturas, fíjense, 3 milímetros, 3.8 milímetros de longitud en el sentido longitudinal y 5 milímetros, ¿sí? En el sentido transverso. ¿Cómo voy a saber yo que estoy ante una rotura? Porque es una área focal de pérdida de las fibras, ¿sí? Y anecogenicidad completa. Acá, como les mostraba, perdón, como les decía antes, ¿no? La patología podría ser no insercional. En este caso, ¿sí? Tenemos una fascia normal en su inserción, pero un engrosamiento. Es muy similar, si lo ven, ¿sí? A lo que veíamos en el tendón de Aquiles. La fibromatosis plantar. En general, estos pacientes no vienen tanto por dolor, sino que se palpan nódulos. También se conoce como la enfermedad de Ledgerhos, ¿sí? Que son engrosamientos pseudonodulares, ¿sí? De la fascia plantar, ¿sí? También conociéndose como fibromatosis plantar. Pasamos, fíjense que yo les estoy mostrando las patologías más frecuentes del tobillo del pie. Entonces, sí, dijimos tendinopatías, hablamos de tendinopatías, fascitis plantar y ahora neuroma de Morton. Neuroma de Morton es una causa muy frecuente de metatarsalgia. Esto ya no es dolor en el tobillo, sino en el pie. Los pacientes se suelen marcar el dolor entre los dedos, según el espacio, en general el más comprometido, la mayor frecuencia de los neuromas los vamos a encontrar en el tercer espacio. No es un tumor, eso tenemos que estar nosotros claros y ser claros con el paciente, porque a veces la palabra neuroma puede asustar al paciente y pensar que tiene un tumor. Se trata solamente de una fibrosis perineural del nervio digital plantar común, ¿sí? de ese espacio. Pueden ser múltiples, podemos tener en el segundo y en el tercero, y pueden incluso tener en los dos pies. Hay una maniobra que es ahora vamos a ver, ¿sí? Que es la maniobra de Mulder. Cuando nosotros hacemos la maniobra de Mulder y sentimos como un resalto, ¿sí? Un clac, por así decirlo, en nuestras manos, en realidad no es audible, sino que hay como un clac que nosotros lo vamos a sentir en los dedos. Eso es la maniobra de Mulder positiva y es un signo indirecto de que podría existir un neuroma de Morton. ¿Y cómo se ve? Como una formación hipoecogénica bien delimitada. Fíjense cómo salen, ¿sí? Esto es desde plantar. Esta es la planta del pie, esto es el segundo metatarsiano, este es el tercero, y esto es muy importante, digamos, la maniobra de Mulder la debemos hacer siempre cuando tenemos que evaluar un neuroma de Morton. ¿Por qué? Porque el neuroma puede estar normalmente metido en su espacio, o sea, de acá hacia abajo, y nosotros no lo vamos a ver si no hacemos una maniobra de Mulder. Cuando tenemos neuromas muy grandes, a veces espontáneamente ya se ven y no hace falta la maniobra de Mulder, pero les digo que por experiencia son la minoría, pero la minoría de los pacientes estos que no necesitan hacer. La maniobra de Mulder podemos hacer esto, ¿sí? Que en parte es perdón, una de las maneras de hacerlo salir hacia plantar al tendón es apretar en el espacio, ¿sí? Y ahora le voy a mostrar en la foto siguiente cómo deberíamos hacer. Con una mano, ¿sí? Evaluar siempre primero el eje transverso.
Y con la otra agarramos, ¿sí?, de la cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del quinto metatarsiano y hacemos una compresión axial. Eso va a hacer entonces que el neuroma salga, aparezca. Algo importante, yo acá les estoy poniendo un ejemplo típico, ¿sí?, incluso que mide hasta 8 milímetros. Estas formaciones o estos neuromas incluso pueden ser más pequeños, pueden tener 3, 4 milímetros y ser solamente y aparecer acá, ¿sí? Nosotros lo que vamos a ver, normalmente si nosotros hacemos una maniobra como esta, que es la de apretar desde el dorso, ¿sí?, en el espacio intermetatarsiano, lo que vamos a ver, que vemos por acá, va a ser grasa. Pero si nosotros vemos esto, ¿sí?, junto también con esta maniobra, ¿sí?, entonces tenemos una maniobra. Y fíjense que esto debería ser como un espacio normal. Es así, el ecogénico, la grasa normal. Entonces tenemos al paciente sin maniobra de Mulder, y repito, acá tenemos otra vista de la maniobra, hacemos la maniobra y fíjense cómo sale y aparece el neuroma de Morton, ¿sí? Y les repito, ojo que la mayoría suelen tener un promedio de 4 milímetros, ¿sí? Son formaciones mucho más chiquitas y tenemos que estar con un ojo avisado para identificarlos. La placa plantar. Si la placa plantar es una estructura de un fibrocartílago que le va a dar estabilidad a la articulación metatarsofalángea y es realmente muy bien evaluable en ecografía. Yo he visto varios pacientes que vienen ya con el diagnóstico presuntivo, obviamente, que nos manda a veces el traumatólogo, pero recordar que a veces la clínica se puede confundir con un neuroma de Morton. ¿Por qué? Porque los pacientes se presentan con metatarsalgia. A veces la deformidad no es evidente, porque los pacientes cuando tienen una rotura completa van a tener cierta deformidad del pie. Normalmente, esto es una imagen longitudinal, ¿sí? Desde plantar, nosotros en una imagen longitudinal vamos a ver la cabeza del metatarsiano, lo que vemos acá negro es parte del cartílago, ¿sí? Y después vamos a tener esta formación sólida que se inserta acá. Acá tenemos, esto es la base de la falange proximal. Recuerden que esta es una imagen longitudinal, o como si fuese un sagital del dedo, para que lo entiendan. Y esto va a ser el tendón flexor, ¿sí? Parte de los tendones flexores. La placa entonces se va a encontrar entre el tendón flexor y la cabeza, ¿sí? Es una estructura de fibrocartílago. Esto es normal, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Fíjense acá. Acá hay una brecha, ¿sí?, de líquido entre lo que debería ser la inserción normal, ¿sí? Acá, fíjense, en este caso tenemos líquido. Hay que tener cuidado porque existe un pequeño receso que podría llegar a tener entre 2 o 3 milímetros, pero acá claramente, y acá también es muy importante mover el examen dinámico. Lo que hacemos va a ser moverle el dedo al paciente para arriba y para abajo, y evaluar entonces mejor la placa plantar. Y se ve claro y podemos definirle sin necesidad de que el paciente vaya a una resonancia. Otra patología frecuente, no tanto, pero frecuente, que tenemos que estar por ahí acostumbrados a verla, son las bursitis submetatarsianas. Se van a dar por debajo de los puntos de apoyo. Esto va a ser entonces, en general, o por debajo de la cabeza del quinto, como tenemos acá, ¿sí? Fíjense que tenemos una imagen líquida, heterogénea, son bursitis adventiciales, se forman como de novo, ¿sí? Y no tenemos que confundirlo con un tumor. El paciente puede venir con dolor o puede venir a veces con sensación de como un bulto. Pueden estar por debajo del cuarto también, o del primero, ¿sí? En general no están debajo del segundo y del tercero porque no van a ser de los tendones perdón, de los dedos que soporten mayor carga. Pero esto va a depender un poco del paciente, si tiene pie plano, si tiene pie plano valgo. Podemos encontrarlo, ya los entonces en el quinto, en el primero y en el sexto.
Es una masa que debemos estar atentos a no confundirla con, ¿sí? Tiene un contenido líquido y en general una membrana sinovial que está hipertrofiada, que cuando le ponemos el Doppler vemos la patología. Bueno, eso es todo. Entonces recuerden que las patologías más frecuentes, sobre todo cuando estén en el consultorio de ecografía, van a ser las tendinopatías, la fascitis plantar y los neuromas de Morton. Yo diría que esas son, ¿sí?, las principales. Después recordar la rotura de la placa plantar como un diagnóstico diferencial, ¿sí?, clínico e imagenológico del neuroma de Morton. Recuerden siempre, si tienen alguna duda en algún tendón, en alguna placa, recuerden que siempre van a tener el otro pie. En general, yo cuando tengo un paciente y me piden un solo pie, siempre le digo que se descalce ambos, que se saque la media de ambos y tener al otro pie al lado. Porque, por ejemplo, digamos, si yo quisiese, tengo alguna duda en la placa, por así decir un ejemplo, en la placa plantar del segundo dedo, si bien tengo las placas plantares del mismo dedo, también tengo la segunda placa plantar, o sea, el segundo dedo del otro lado, que realmente los pacientes no vienen, por suerte, con ese tipo de roturas de ambas placas. Sí puede pasar, y es generalmente frecuente, de que vengan con neuromas de Morton bilaterales. O, por ejemplo, con tendinopatías de la. Bueno, espero haber sido claro. Acá les dejo mi mail. Cualquier consulta me pueden enviar, no tengo ningún problema. Puedo tardar un poco en responderles, pero en general les respondo siempre. Y ahí tienen Instagram, que cuando tengo un poco de tiempo puedo subir algunos casos. En general, la mayoría son de resonancia. Bueno, espero que les haya sido útil. Desde ya, muchas gracias y un saludo cordial a todos.